solo por CDNN Canal 23. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día viernes. Hoy es 27 de abril del año 2018. Más adelante nos va a acompañar el doctor Cairo Amador Arrieta para analizar los últimos acontecimientos en el país, las propuestas de diálogo nacional, además la reciente anuncio que hizo el Ministerio Público o la Fiscalía General de la Nación ayer de que va a abrir una investigación o ya se abrió una investigación para atender las denuncias de abusos, crímenes, asesinatos, tanto de policías como de los estudiantes universitarios y ciudadanos en los eventos ocurridos la semana pasada. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El diálogo nacional está a las puertas, ya los obispos han confirmado que van al diálogo, el sector privado, sindicatos, intelectuales, profesionales, están siendo convocados desde diferentes sectores para instalar ese diálogo probablemente en las próximas 48 horas. También llegó ayer a Managua el jefe de la misión de la OEA, Wilfredo Penco. Esta era una reunión ya programada de la OEA con el gobierno de Nicaragua para discutir el memorándum de entendimiento o lo que se ha avanzado dentro del acuerdo memorándum de entendimiento de las reformas electorales que ya casi estarían listas y que no se descarta que paralelamente al diálogo nacional se inicien estas reformas a la ley electoral e institucionales. En las noticias internacionales, las dos Coreas acordaron avanzar hacia la completa desnuclearización de la península coreana. Ayer el presidente Kim Jong-un, el presidente Kim y el presidente Moon Jae-in de Corea del Sur se saludó con Kim Jong-un en una transmisión o en un evento que llamó la atención de todo el mundo porque fue transmitido en vivo y un gran paso que está dando para la paz mundial las dos Coreas, un ejemplo para todos en cualquier parte del mundo en este momento que sí se puede conciliar posiciones antes de escalar un conflicto. En Estados Unidos, funcionarios del gobierno están presionando para presentar cargos criminales contra los padres que cruzan con hijos en la frontera. Según el diario The Washington Post, un memorando interno pide perseguir legalmente a los padres que sean interceptados cruzando de manera clandestina, pero no aquellos que pidan asilo en puertos de entrada oficiales. Es decir, se anuncia una terrible cacería de inmigrantes en los Estados Unidos. En Perú, el expresidente Ollanta Humala recibió se le modificó su condena. Recuerden que él había sido acusado de actos de corrupción. A él y su esposa se les ordenó excarcelarlos. El Tribunal Constitucional ordenó liberar al expresidente peruano Ollanta Humala y a su esposa, encarcelados desde hace 9 meses mientras son investigados por presunto lavado de activos y corrupción ligados con el caso de Odebrecht. En tanto, Rusia dice que no va a permitir un nuevo uso de la fuerza de Estados Unidos y sus aliados en Siria. Moscú ha reiterado que el presunto ataque químico del pasado 7 de abril en la localidad siria de la Duma es una acción inventada y afirmó que las personas que aparecen en los videos siendo curadas en hospitales son actores voluntarios, que nada de eso es cierto, dice Rusia, y que el ataque fue premeditado y alevoso y por tanto no va a permitir otro ataque en contra de Siria en esa magnitud. En tanto, el presidente Trump no le hace caso a ningún asesor, volvió a usar su teléfono móvil. El hábito del presidente aviva el riesgo de que el aparato sea pirateado y revela la pérdida de influencia del jefe de gabinete, dice esta mañana el diario El País de España. Él quiere tener conversaciones privadas que no sean grabadas en la oficina Oval, no quiere remitirse
al teléfono rojo de la Casa Blanca, sino que él quiere tener su teléfono privado para hacer sus llamadas también personales. Y finalmente en Venezuela, los cancilleres de Venezuela y de Panamá van a sostener una reunión para restablecer las relaciones diplomáticas que se pusieron tensas. Ambos países retiraron a sus embajadores y rompieron prácticamente relaciones comerciales, pero como los panameños tienen mucho que perder en relaciones comerciales con Venezuela, se apuraron a mejorar las relaciones y probablemente hoy lleguen ya a un acuerdo definitivo para mejorar las relaciones bilaterales y comerciales. Vamos a hacer una pausa y después volveremos con posiciones de el COSEP, AmCham, FUNIDES y el anuncio del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación sobre la Comisión de Investigación y además con el doctor Cairo Amador. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Buenacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell.
Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos M&R Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fénico Taxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fénico Taxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fénico Taxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por acompañarnos esta mañana de día viernes. Les recuerdo el número de WhatsApp para los que quieren comunicarse con nosotros, enviar preguntas y comentarios. También que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Doctor Cairo Amador, bienvenido esta mañana. Antes, permítame darle paso y leer rápidamente 3 comunicados de organizaciones importantes en las últimas horas. El COSEP volvió a emitir otro comunicado en donde expresa su indignación por las decenas de jóvenes que han muerto en la lucha cívica y exigen la búsqueda de los responsables por sus muertes para que no queden impunes. Se unen al clamor de una paz con justicia y por ello exigen que se realice a lo inmediato una investigación de los hechos, se procesen y enjuicien a los culpables de esos asesinatos y exigen que se revisen las listas de los detenidos que protestaban pacíficamente y se liberen de inmediato y dignamente, que aparezcan los desaparecidos y a los heridos en hospitales se les garantice la acción debida, porque dice y ratifican su compromiso con la democracia este sector empresarial, el COSEP. AmCham, que es la Cámara Americana de Comercio, también emitió un comunicado ayer en el que se une al dolor y luto nacional por las víctimas durante estos días de protesta. Sus muertos no pueden quedar impunes, y se une al rechaza, dice, la represión contra estudiantes y pueblos y ejerce su derecho fundamental a la protesta y libre movilización y espera que estos hechos sangrientos que enlutan a la familia no se repitan más e invita a la Iglesia Católica, a la feligresía, se une al llamado de la Iglesia Católica a participar en la peregrinación que se llevará a cabo mañana a las 2 de la tarde en diferentes puntos de Managua hacia la catedral. FUNIDE, que es un centro de pensamiento muy importante, también emitió un comunicado declarándose indignados por los muertos y desaparecidos y exige que las autoridades cumplan con su responsabilidad de entregar a los desaparecidos, que se realice de inmediato una investigación a fin de llevar a los responsables de esos asesinatos a la justicia, que la Policía Nacional, en el papel que le corresponde, no reprima manifestaciones pacíficas, que la Policía Nacional igualmente impida que fuerzas de choque afines al gobierno repriman a la población y que se asegure la integridad física de los jóvenes que protestaron y las de su familia. Ayer también el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, convocó a una conferencia de prensa en donde anunció que ha creado una comisión de investigación, que se va a convocar a un equipo de policías investigadores que van a estar no a cargo de la policía, sino del Ministerio Público o de la Fiscal General de la Nación, y que pide a la población que haga las denuncias. Vamos a darle inmediatamente lectura íntegra a ese comunicado del Ministerio Público, muy importante para que todos estemos enterados, claros, sobre todo las víctimas de estos hechos de violencia
que ocurrieron el día de ayer. Bajemos por favor a donde está el texto íntegro del comunicado. La nota de prensa del Ministerio Público dice: el Ministerio Público es una institución que tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal. Es conocido que todos y todas que a partir del 18 de abril se desencadenaron una serie de acontecimientos que han puesto en riesgo la seguridad ciudadana e integridad física de las y los nicaragüenses. El Ministerio Público, de conformidad con el artículo 138, numeral 9, literal B de la Constitución Política de la República y los artículos 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y artículo 352 del Código Procesal Penal, ha iniciado investigación responsable y formal sobre los hechos siguientes: las pérdidas de la vida de estudiantes y miembros de la Policía Nacional y civiles, las lesiones ocasionadas a estudiantes, miembros de la Policía Nacional y civiles, los robos en que se vieron afectadas personas naturales y jurídicas, daños a la propiedad pública y privada. El Ministerio Público se estará auxiliando para la investigación del Instituto de Medicina Legal, del Instituto de Criminalística y Ciencia Forense y de un equipo de oficiales investigadores que estarán bajo la dirección de la Fiscal General de la República. Solicitamos a la ciudadanía que nos apoye con la presentación de denuncias escritas en nuestras distintas sedes departamentales, distritales y municipales, de acuerdo al lugar donde sucedieron los hechos, así como aquellos elementos que puedan ser aportados como pruebas. Además, dice el comunicado, se le recuerda a la población que el acompañamiento y la representación por parte del Ministerio Público a las víctimas del delito es gratuito. Una vez que se concluya la investigación y se determine quiénes son las personas que cometieron los delitos antes referidos, el Ministerio Público, como representante de las víctimas y ente acusador, garantizará el ejercicio de la acción penal, llevando ante la justicia a los responsables de estos actos repudiables. El Ministerio Público está al servicio de la comunidad, velando por la objetividad y la calidad de la investigación de hechos punibles, restituyendo de esta manera la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica. Eso dice pues el comunicado del Ministerio Público, que responde a las demandas de diversos sectores como el COSEP, ANCHAM, FUNIDE, diferentes sectores del sector privado que estaban demandando una investigación. Ahí el Ministerio Público ha reaccionado. Ahora tocará a los afectados, las víctimas, los familiares de los fallecidos, tristemente en estos hechos que no debieron de haber ocurrido, que interpongan la debida denuncia. Doctor, sus comentarios sobre esta situación. Pero yo creo que en lo particular me solidarizo con los comunicados del COSEP, de AmCham y de FUNIDE. Creo que entre los tres hay muchos elementos en común alrededor de la indignación por la cantidad de muchachos muertos, del clamor de justicia que de alguna manera se deriva de esto y de la necesidad de enrumbar al país en las sendas de la convivencia pacífica, respetando las manifestaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto, a su vez, como esta es una calle de dos vías, las manifestaciones en principio deberían ceñirse a ser pacíficas, ordenadas y respetuosas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en Nicaragua la semana pasada? ¿Cómo interpreta usted o qué lectura le da a esa explosión de diversos sectores? Porque aquí no hay un líder que haya conducido esta protesta. Aquí hubo ciudadanos, universitarios, también políticos que se involucraron a mitad de toda esta jornada de protesta y de violencia, otros que se aprovecharon de la situación e hicieron pillaje, vandalismo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, mira, comencemos por lo que no fue. No fue una maldad del extranjero. No fue la derecha, la famosa derecha recalcitrante. Tampoco fue la izquierda jacobina, que fue exactamente lo que se le puede atribuir a la causa. Una energía acumulada, negativa por cierto, derivada de frustraciones, derivada de represiones anteriores a movimientos que pretendieron ser cívicos. Y además hay una dimensión subjetiva en medio de todo esto, que es tan importante como la objetiva.
que es, por un lado, el elemento de confianza institucional y por otro lado, el hecho de que este movimiento tiene una gran fuerza, que fue su espontaneidad, pero tiene una gran debilidad, que es su falta de organización, de cara, por ejemplo, a elegir quién lo va a representar en el diálogo. Y en medio de esto, Río Revuelto, Ganancia Pescadores, halcones, buitres y demás de la clase política están viendo cómo, de alguna manera, agarran primera fila para conducir este movimiento. En definitiva, yo creo que la respuesta que se está dando es la respuesta viable. Es ¿El diálogo nacional? El diálogo nacional. Porque el diálogo nacional está llamado a acercar posiciones que no necesariamente son irreconciliables. En un diálogo no ganas todo, pero tampoco perdes todo. Un diálogo es un acercamiento de posiciones, es buscar terrenos en común, es encontrar la casa habitable por todos. De manera que desde esa perspectiva, en un diálogo además tiene un objetivo, y ese objetivo en este caso es apuntalar un nuevo contrato social o corregir toda una serie de elementos que estaban siendo perturbadores de la paz y de la estabilidad. Y paz y estabilidad es precisamente lo que quiere conseguir como primer punto un diálogo nacional. Si alguna precondición hay para el diálogo, que ya dijo la Iglesia y demás que va a ser con agenda abierta, pero tiene una precondición fundamental, que es la estabilidad y es la paz social. Y eso es obligación de todos los que van a integrar ese diálogo. Y ese diálogo estará integrado por elementos de la sociedad civil, por elementos de la sociedad política, por elementos del gobierno mismo y de los partidos y sindicatos. De manera que todos ellos abocados... De los partidos no se sabe si van a participar aquí, porque entiendo que la Organización de Estados Americanos, OEA, ayer conversando con unos diplomáticos me decían de que la OEA ya tiene con el gobierno de Nicaragua adelantados los acuerdos para reformar la ley electoral, crear un instituto independiente de cedulación y otros aspectos que venía demandando los sectores políticos del país. ¿Podría ser, pues, lo de la OEA paralelo al diálogo nacional? ¿Podría ser? Totalmente, pero además dentro de ese diálogo sí tienen que haber partidos políticos representativos, ¿verdad? Por decirte un ejemplo, C por L, que de alguna manera ha tenido una actividad bastante interesante, u otros que no están reconocidos, pero que son fuerzas sociales y que tienen posiciones al respecto. De manera que, por supuesto, hay toda una serie de otros partidos que básicamente mejor están donde están. En cualquiera de los casos, comenzar ese diálogo es comenzar, es de alguna manera, como decía Octavio Paz, tratar de que la conciencia crepuscular de las instituciones sea reemplazada por el imperio de la ley, una ley que refuerce la legalidad, una ley que partiendo del poder sirva para limitar al poder. Y eso es fundamentalmente el objetivo del diálogo, pues. El diálogo es básicamente el instrumento que tenemos a mano para tener una convivencia pacífica. Es rechazar esa historia de tumbo en tumbo que ha tenido Nicaragua desde su independencia, de violencia permanente. Es construir puentes. El diálogo fundamentalmente es unir diferencias, respetando cada uno su campo. Es, de alguna manera, evitar el fraccionamiento social. Aquí hemos visto, perdón, en las últimas horas, diferentes sectores, empresarios, sectores de la sociedad civil, partidos políticos de oposición, exigiendo o diciendo que no hay paz sin justicia y que primera condición para ir al diálogo, castigar a los autores de la muerte de las personas que fallecieron en las protestas de la semana pasada. Ya se creó esa comisión que anunció el Ministerio Público. Ese es un paso, decía usted, importante para allanarle el camino a este diálogo.
¿Qué otros aspectos deberían de discutirse ahí? Bueno, primero, eso va en paralelo al propio inicio del diálogo, porque como dijo muy bien Informe Pastrana en uno de sus artículos del domingo, ya basta de llamar al diálogo, hay que iniciar el diálogo. Bueno, es que aquí todo el mundo dice, exigimos diálogo, exigimos diálogo. No hay que exigir, hay que ir a la mesa y ahí se hace el diálogo y ahí se sacan las condiciones. Y además hay que tener claro tres cosas. Uno, hay que preparar cuáles van a ser los puntos del diálogo, que no es fácil, ¿verdad? Segundo, quiénes van a llegar al diálogo, porque el diálogo no se va a hacer en el Estadio Nacional, ni en el Teatro Rubén Darío. Es decir, con unas 2.000, 20.000 personas. Por favor, ¿verdad? Tiene que ser de alguna manera, tiene que tener alguna racionalidad todo esto en términos de representación. Es decir, que abarque la mayor representatividad posible, pero que de alguna manera sea una representación que haga posible y efectiva las negociaciones. Aquí no se va a llegar a escucharse a uno mismo, ni se va a llegar a que te digan lo que querés escuchar. Aquí vas a llegar de alguna manera a expresar ideas y que te contesten con otras ideas, con otros planteamientos, que precisamente esa es la idea, ese es el objetivo del diálogo, acercar. Acercar quiere decir negociar, negociar quiere decir de alguna manera ceder. Aquí no debería haber posiciones maximalistas, porque las oposiciones maximalistas son obstrucción del diálogo. Una posición maximalista es que en medio de las pasiones políticas que están todavía muy altas, después de lo ocurrido la semana pasada, algunos sectores dicen, condición número 1, que Daniel Ortega se vaya y todo su gobierno y todo el Estado se vaya, que todos renuncien. Esa es la mejor fórmula para no negociar. ¿Ah? Yo sí creo que pueden y deben de exigir todos los presentes transparencia, mecanismos aceptados por todos para una futura elección, la creación del Instituto de Cedulación, por decirte algo, etcétera, etcétera. Pero cosas que sean, por un lado, alcanzables, por otro lado, posibles, y por otro lado, que no nos desvíen del cauce legal. Cauce legal es respetar la institucionalidad, que el presidente termine el periodo hasta el 2021. Por supuesto, y además es la causa de los cambios que podrían venir. El dar soporte a una estructura legislativa que te permita presencia de observación extranjera, etcétera. Yo creo que cantidad de cosas hay que hablar en ese campo, pero no es el único. No nos olvidemos que después de todo el disparador fue la seguridad social. Bueno, es que ahora escucho a muchos sectores, incluso económicos, que ya no quieren discutir como prioridad el tema del seguro social, y el seguro social no espera. El seguro social no puede esperar más tiempo. Posiblemente gran causa de los errores que se cometieron alrededor de esta reforma de la seguridad social fue hacerlo unilateralmente por un lado, precipitadamente por el otro, ¿verdad? Esto debió haber sido mucho más negociado, debió haber sido mucho más ventilado por todos los sectores, incluyendo el académico, para llegar a una solución que desde ahora les digo, está difícil. ¿Ah? De manera que no puedes posponer indefinidamente la parte del seguro social tampoco. Bueno, es que vamos a llegar, yo he visto los números, dicen que a final de año, si vamos como vamos, no va a haber para pagar pensiones. Es que además el gran problema de parte de la seguridad social es que se politizó los aspectos técnicos de la seguridad social. Y ahí entonces la salida es mucho más complicada, porque la salida que debería de ser parte de una situación actuarial, técnica, financiera, etcétera, ¿verdad?, está de alguna manera impregnada de elementos políticos que nadie en este momento va a querer abordar. Permítame darle pase a las preguntas y comentarios de nuestros estimables e inteligentes televidentes esta mañana. Este problema causado por los nicaragüenses y resuelto exclusivamente por los nicaragüenses, no se debe de estar clamando la intervención internacional de una forma y otra. Otro televidente comenta que podemos esperar si se comprueba la intromisión de dirigentes del MRS en las acciones de vandalismo y si aparecen involucrados estudiantes en asesinatos a policías y población civil. Estos ya no son amnistiados de antemano. Saludos, Javier, desde Huigalpa.
Otro televidente pregunta, al Ministerio Público le hizo falta incluir los instigadores a la violencia como a la señora Violeta Granera y el grupo que le acompañó en la comparecencia televisiva, nos escribe Guillermo Guevara Mojica. Otro televidente comenta o pregunta, buen día, que la Fiscalía también incluya en su investigación a los muertos sandinistas y los de la policía, ya que estos no murieron por golpes o tiros de flores. Y y uno más, buenos días, éxitos a su programa. Recuerde a los jóvenes y personas que piden a la OEA o a las Naciones Unidas intervenir en asuntos de Nicaragua, que no queremos una Libia o una Siria centroamericana arrasada por la guerra. COSEP debe ser responsable e iniciar el diálogo inmediatamente. Bueno, el diálogo es una responsabilidad de todos, del COSEP, de la Iglesia, que creo que efectivamente está asumiendo su rol, aunque hay algunas aristas alrededor de eso, de algunos personeros que no pueden ser dos cosas a la vez, ¿verdad? A eso le iba a preguntar yo, adjuntándolo con la pregunta de los televidentes. Uno escucha voces dentro de la iglesia, algunos dirigentes de la iglesia decir, no, es que condición primero también es que se vaya ya este gobierno. Y entonces yo pregunto, ¿ese mediador o ese testigo puede ser a la vez juez y parte? Porque si es testigo y mediador, esa persona no puede llegar poniendo condiciones a la mesa. Ya está recusado por las reglas mismas del diálogo, ¿verdad? Lo que me llamó la atención en la primera y última intervención es el hecho de la intervención, ¿verdad? Extranjera. El hecho de la intervención extranjera, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay sectores, minoritarios por cierto, pero que en las redes sociales te mandaron, llame a Marco Rubio y te da el teléfono, ¿verdad? Llame a la Roseliteman y te da el teléfono. ¿A qué hora viene el NICAAC? Por favor, están de nuevo tratando de que los problemas nacionales, que deberían de tener respuestas nacionales, vengan de afuera a imponérnoslas. Quisiéramos aquí una intervención norteamericana con marines, como en los años 30. Ahí sí hay otra Libia y ahí sí hay otra Siria. Eso sería lo peor de lo peor. Y creo que incluso a pesar de que Trump no ha sido el presidente más cuerdo que ha tenido Estados Unidos, ya tiene suficientes problemas como para pensar en esa alternativa. De nuevo, de cara a los nacionales, es una limitación muy seria para el diálogo, para la solución, para la convivencia nacional, estar dependiendo o querer o invitar a extranjeros y especialmente de ese calibre a intervenir en Nicaragua. Vamos a hacer una pausa y después regresamos para continuar conversando con el doctor Cairo Amador y darle respuesta a las preguntas y comentarios de ustedes, los televidentes. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque del Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me lo vaya bien, tenga buen día.
Grupo Promérica. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta, MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fénico Taxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a darle pase inmediatamente a las preguntas, comentarios de nuestros televidentes. Tengo aquí un mensaje de Carlos Escorcia por Facebook Live desde Estados Unidos. Con MIR Consultores dice que la Iglesia Católica representa a menos de la mitad de la población, el 48%, y el otro porcentaje son evangélicos. ¿Por qué no invitan al diálogo a dirigentes evangélicos? Otro televidente, París Roberto Montano Altamirano, dice, es causa legal la represión del gobierno. Vamos a otros mensajes por WhatsApp. Aquí la única salida es el diálogo y el consenso, dice un estimable televidente. Otro día, buenos días, señor Pastrán, y a tu ilustre invitado. Mi pregunta es si este diálogo nacional puede ser considerado el nuevo Zapuá de la época moderna de Nicaragua. Saludos y bendiciones. Otro televidente, buenos días, mi estimado. Mi humilde opinión es que los extremistas de la clase política estaban buscando el pretexto para ensañarse contra el gobierno, utilizando algunas organizaciones antagónicas al gobierno y causar el caos, como el saqueo, destrucción y muerte. Otro televidente dice, ¿cómo es posible integrar una mesa de diálogo para abordar los temas sensibles si no están claros los interlocutores de parte de los manifestantes? También no se puede iniciar un diálogo pidiendo la cabeza de tu contraparte como primer punto de agenda. ¿Cuál sería el resultado de un diálogo donde no se pueden ver representados todos los sectores? Otro televidente, como parte de la comisión mediadora se le solicita encarecidamente no vertir opiniones porque se parcializa. Si lo sigue haciendo, que la conferencia episcopal tome cartas en el asunto. Otro televidente, para que se lleve una investigación correcta y creíble, debe haber una comisión independiente de técnicos a fin de que no haya manipulaciones. Otro televidente, ¿cómo puede haber justicia, cómo puede haber diálogo nacional sin antes hacer justicia por tantas muertes? Y uno más pregunta, exigimos que también investiguen a los que mataron a los policías e investigar a Violeta Granera, responsable con el MRS, opina ese televidente. Bueno, a mí no me gustaría, y por ser responsable, no estar etiquetando a nadie ni culpando a nadie. Yo respeto las opiniones de ustedes, los televidentes, ¿verdad? Para que después no diga doña Violeta o dirigentes del MRS que nosotros estamos en ninguna campaña en contra de ellos, absolutamente. Doctor. Pero bueno, hay varias que de alguna manera están unidas de las inquietudes, y hecho sea paso, han sido muchas, ¿verdad? Se preguntan sobre el rol del MRS y se preguntan si van a ser investigados, si han sido propiciadores del vandalismo, etcétera. Yo creo que todos deben ser investigados a ver qué responsabilidad tienen
con los actos vandálicos. Pero se la regreso. Y si el MRS no ha sido vandálico y simplemente está como cualquier otro partido político viendo una oportunidad y aparte una oportunidad que es legítima para todos los partidos políticos, como lo han hecho en el pasado, como lo hicieron ellos con el Frente en el 78 en la manifestación de Pedro Gil Chamorro. Hombre, entonces yo creo que desde esa perspectiva el MRS tiene también el derecho de estar en la palestra que yo creo sería de las soluciones y no del problema. Ahora, el resto de las preguntas, el cauce legal, esto no, dice que esto podría ser un zapuá. Yo lo preferiría enmarcar más bien como dentro del diálogo de la Nicaragua posible, porque zapuá... Lo que ha venido proclamando el doctor Alejandro Serrano Caldera. Desde 1990 y después se repitió en Alcalá de Henares en el 2006, etcétera, pero en cualquiera de los casos, lo que digo es la representación política de todas las vertientes sociales, de todas las vertientes económicas, de todo el sindicalismo, etcétera. Zapuá fue dos bandos en guerra. ¿Ah? Zapuá era diferente porque estábamos en medio de una guerra confrontado. Los sandinistas no podían derrotar a la contra no podía derrotar a los sandinistas, hubo que buscar un punto intermedio para evitar el derramamiento de sangre. Entonces sí, estábamos en las calles y en las ciudades y en la montaña, todos armados, matándonos, quitándonos la vida unos a otros. Eso era necesario, pero eso fue un armisticio. Aquí hubo un diálogo nacional muy grande que sí tuvo efecto concreto, 1989, cuando el gobierno sandinista acepta adelantar las elecciones. Cierto, y después hubo otro, con parte del COSEP que se distribuyeron en mesas de discusión, que a la larga algo así va a ser en esta ocasión porque no se puede abordar todo con todos al mismo tiempo. Pero antes de eso me parece interesante y estoy totalmente de acuerdo en que si vas a un diálogo con una actitud abierta, sin agenda, no puedes comenzar descalificando a personas o a instituciones que pueden llegar a ser representantes de alguien en ese diálogo. Porque yo ya escuché, fulano no tiene que estar ahí, fulano no tiene que estar ahí. O sea, igualmente, pero esto es un camino de dos vías, ¿verdad? Tampoco gente alrededor del gobierno puede descalificar a monseñores de cualquier tipo. A los que ha propuesto la iglesia, porque la iglesia ha propuesto a gente bien dura de la sociedad civil para que integren el diálogo. O que no quieren a alguien del COSEP, o que no quieren a alguien de AmCham, o que no quieren a nadie de FUNIDE. O sea, tampoco. Todos tienen que, de alguna manera, estar presentes. Y la primera condición de un diálogo es no ser excluyente. Bueno, lo que se trata es de ir a buscar puntos de coincidencia en un momento. El diálogo, ¿qué cosa es? Un reconocimiento de que hay una crisis en el país y que tenemos que darle solución a esto para evitar un mayor fraccionamiento de la sociedad, porque el domingo, por ejemplo, cuando comenzaron los saqueos en horas de la madrugada, se veía una sociedad nicaragüense que estaba dividida, fraccionada, al borde del caos. Y que si no hay diálogo, esa fisura se va a volver grieta, ¿ah? Y así sucesivamente. El diálogo es precisamente la medicina social de todo esto. El diálogo es lo que impide, es la barrera que impide el desmoronamiento social de este país. De ahí la importancia del diálogo y los puntos que van a ser abordados. Ahora, este diálogo tiene mucho respaldo internacional porque hemos escuchado España, Francia, Alemania, el mismo Estados Unidos, países centroamericanos, de América del Sur, el Papa Francisco, todos abogando porque Nicaragua haga un diálogo y que por ahí se encuentre un cauce civilizado para que todos sigamos conviviendo y vivamos en armonía y el país se siga desarrollando económica y socialmente y no lo destruyamos. Pero decía el cardenal Leopoldo Brenes ayer en unas declaraciones que uno de los problemas que tenemos en Nicaragua es que no tenemos esa cultura del diálogo, esa cultura de tolerancia, de respetar la opinión del otro, y tenemos unos sectores radicalizados. Entonces, ¿cómo hacemos para congeniar?
No es cierto lo que dice Granada. Aquí hay una cultura política que gira alrededor del caudillismo, por un lado, o que de alguna manera toma los cauces de la intolerancia y de que se quiere escuchar a sí misma, y lo peor del caso, que quiere escuchar lo que ellos quieren. Y eso no es diálogo, para eso es un monólogo perfecto. Lo que aquí tenés que hacer es, el diálogo es una oportunidad que te la da una puerta de cambio, y en este caso surge de una crisis con el diálogo hace el cambio con una cierta racionalidad política, obedeciendo y respetando los cuadros legales pertinentes, en donde nadie va a ganar todo. Por eso es que las posiciones maximalistas están de más. Quiero darle paso a más comentarios y preguntas de los estimables televidentes esta mañana, que están muy activos. Con lo que ha pasado se demuestra que el uso irresponsable de las redes sociales es criminal. Hay que hacer algo en ese sentido, así en un minuto se hace un relajo, gobierne quien gobierne. Perdón. Son irresponsables los que hacen el llamado a que intervengan extranjeros en nuestros asuntos. No debemos los nicaragüenses permitirlo. Son irresponsables, no quieren nuestro país los que promueven ese odio. Otro televidente dice, buenos días, Violeta Granera no quiere diálogo, quiere votar al presidente solo porque no han podido hacerlo por la vía cívica. Otro televidente comenta que es recusar al moderador y testigo. No soy abogado, Monseñor Báez estará fuera del diálogo. Otro televidente dice, ¿qué papel estaría jugando Telemaco Talavera si llegara a la mesa del diálogo? Atentamente, Lenick Jerez. Otro televidente, señores, buen día, don Adolfo. Lo que pasa es que la policía no sé por qué no investiga. Hoy sí ya investigó que en esa redada se fueron delincuentes o personas buscadas por la policía, gente que era buscada, circulada, orden de captura, prófugo. Hoy los estudiantes lo hacen pasar como estudiantes. Yo vi 6 personas buscando en el chipote a sus hijos. ¿Y quién era esa persona? La ganchera del Dimitrov. Y eran gente allegada al MRS, saqueadores. Bueno, la policía tendrá que investigar realmente, hay que esperar la comisión de la Fiscalía. Otro televidente dice, el MRS tiene derecho a aprovechar oportunidades, pero no subvertir el orden en el país. Otro televidente comenta, hay que impulsar en el diálogo que para el 2019 se realicen elecciones libres y transparentes para evitar derramamiento de sangre. Otro televidente comenta, en el diálogo debe establecerse mecanismos efectivos de consulta a la ciudadanía, escribe Carlos desde Matagalpa. Otro televidente, esos son todos. Muchas gracias, doctor. Bueno, de nuevo, con las redes sociales yo discrepo en cierta forma. Cuando cerraron los medios de comunicación, incluyéndolo, las redes sociales jugó un papel súper positivo. Fue a través de ellas que de alguna manera te dabas cuenta de lo que estaba pasando, y también fue un rol que históricamente, además, desde la primavera árabe hasta Aznar en España, hasta el presidente de Filipinas en una ocasión, las redes sociales han tenido un valor muy positivo. Dicho eso, también lo contrario, ¿verdad? Han servido para propalar lo único que Trump ha dicho de bueno sobre el fake news, ¿verdad? Ha servido para insultar, para propalar situaciones que no son reales, para difundir cosas que no han pasado o que no van a pasar. Es más, en una ocasión yo leí, el ejército, el gobierno norteamericano ya tiene lista su fuerza de intervención, la 82, la División Aerotransportada, y Costa Rica está dispuesta a prestarle en su territorio. Por favor. Bueno, aquí hubo de todo. O una tanqueta que nunca apareció, que nunca estuvo. O el toque de queda, que se dijo que iban a declarar un toque de queda. O sea que sí juega un rol muy importante en un momento determinado y puede llegar a jugarlo, pero también de alguna manera hay que leerlo con atención, porque te puede desinformar, te puede desviar de lo que está pasando, y efectivamente puede ser una influencia de una abstracción que es más bien un deseo del que lo escribe que una realidad social. Preguntaba un televidente qué cosa es recusado y que si Monseñor Silvio Báez al fin no iba a estar en el diálogo.
Bueno, vamos por la parte más fácil porque el tiempo se nos está yendo. Monseñor Báez fue uno de los ganadores de todo esto. Así como persona. Él ya tenía unos grandes méritos y con esto es casi como el Macario de Chipre, ¿verdad? Salvo que el cardenal está arriba de él. Por supuesto que debería estar en el diálogo. El problema es en qué calidad. Porque si él obedece a la organización que pertenece, efectivamente va a estar como garante. No va a ser garante. La palabra es, ya lo aclararon, ellos no van a ser garantes. Ellos van a ser mediadores y testigos, que los garantes van a ser, dijo el cardenal Brenes, los mismos actores. Cuando decimos de recusado es que esto es como cuando un juez va a dictar justicia, el juez no puede omitir opiniones a favor o en contra de ninguno, ni el acusado ni el defensor o el acusador. Yo creo que esto va a ser objetivo, pero sería más objetivo si es que él pierde. Recusado, entonces, explíquele, por favor. Fundamentalmente es alguien que de alguna manera, estando objetivamente en medio de una posición, en este sentido, política, tiene una tendencia a un posicionamiento claro antes de comenzar, en este caso, el diálogo y antes de iniciar incluso y de saber incluso la agenda que va a ser, que va a constar de... En otras palabras, él no debería ni de imponer una agenda, porque no le corresponde a ningún mediador o testigo llegar y decir, esto es lo que yo quiero que se discuta, porque para eso son los diversos actores. Él tiene que conciliar las posiciones sin inclinarse, cualquiera sea el mediador o cualquiera sea el testigo. Y otro problema es que nadie se debe arropar la opinión de Nicaragua. La vez pasada estaba en un programa y me dice, el pueblo nicaragüense no está de acuerdo con lo que están diciendo. Perfecto, que el que está diciendo eso no esté de acuerdo. Pues eso no quiere decir que está en representación de todo el país, ¿verdad? Preguntaba a otro televidente, ¿se pueden adelantar las elecciones para evitar un baño de sangre en Nicaragua en el 2019? Yo creo que el gran problema de las elecciones no es adelantarlas. El gran problema de las elecciones es crear los mecanismos que la haga transparente, que la haga creíble, que la haga de alguna manera efectivamente una lid electoral en donde se encuentren posiciones diferentes y que de alguna manera van todos a ganarse el voto de la ciudadanía. Yo creo que eso es mucho más importante que adelantar los acuerdos entre la OEA y el gobierno de Nicaragua. Si inician ya en las próximas semanas o meses una reforma a la ley electoral, una reforma del Instituto de Cedulación, probablemente la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, integrado a lo mejor con diversos sectores, ¿eso podría darle paz al país? Definitivamente, sobre todo si se hace un poco más transparente lo que se ha venido haciendo, para que precisamente el resto de la población, el resto de la fuerza política, de la clase política en general, sepa para dónde vamos. Y yo creo que la inclusión de la OEA es parte de la solución y no del problema. Quiero darle pase inmediatamente a los últimos comentarios de los estimables inteligentes televidentes esta mañana. Siempre les agradecemos mucho que participen, que envíen sus mensajes por WhatsApp, que participen a través del Facebook Live. Procuramos darle pasos a todos. Nos han caído cantidades de mensajes todos los días y procuramos pues darle pases a todos. Solo por decirte una última cosa, lo de Carlos Escorcia, yo creo que Carlos tiene razón. No creo que sean iguales ni que sea más que el catolicismo, pero en cualquiera de los casos es más de un 40% Yo creo que sí, que la Iglesia... y que debe tener representación los evangélicos. Creo que sí, que la Iglesia evangélica va a tener representación ahí en el diálogo. Vamos a las preguntas de los televidentes, que ya estamos en la recta final. Me pregunto por qué el INS no liquida las inversiones en edificios y urbanizaciones, etcétera, y además exige al gobierno el pago vía presupuesto por años del INS. El INS no está quebrado, ellos tienen plata. Saludos. Otro televidente dice, lo que deberían ser procesados son altos mandos de la Policía Nacional, que fueron los verdaderos responsables de los asesinatos de estudiantes, sabiendo lo que dice la Carta Magna. Otro televidente, definitivamente que estos 3 chavalos de la UNEN andan buscando cómo agarrar silla en la mesa de negociación y al igual que Telémaco, el pueblo les ha visto el cinismo. Ahí los chavalos que se han mantenido en la lucha son los que están legitimados. Otro televidente, es probable que unos sientan verdadero dolor por los muertos
otros están alegres por ello. Aquí hay gente que, bueno, lamentablemente no debería nadie alegrarse de ninguna vida que se pierde. Otro televidente: señores, yo creo que no es necesario traer a personas extranjeras para que sean garantes de un diálogo. Somos suficientemente capaces para trabajar por un diálogo que se cumpla. Su comentario final en un minuto. Bueno, lo principal es que fundamentalmente yo le aseguro, por lo que sea del INSS, y de alguna manera estuve involucrado varios años con eso, de que la plata que tiene cada vez es menor y que en un momento determinado, si sigue en la velocidad que está, estos déficits se están cubriendo con el fondo que tiene el INSS, y por eso son déficits institucionales. Cuando ese fondo llegue a cero, van a ser déficits institucionales, déficit público, y ahí es donde va a tener una cantidad de problemas. El INSS, créanme, está en crisis, no es broma. Y además no es una crisis que se puede postergar indefinidamente. Muchas gracias, doctor. Solo quiero leer un último comentario. Dice: buen día, al frente le costó 17 años recuperar el poder trabajando al lado del pueblo. El RMS quiere llegar al poder con una marcha. Bueno, si se crean las condiciones en el diálogo para las elecciones del 2021, todos estos vigores dispersos que se unan y demuestren su músculo político y que le ganen al frente con una montaña de votos, como dice, y que todo el mundo quede legitimado. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, estimables televidentes. Nosotros nos vamos, nos veremos el próximo lunes. Que Dios ilumine a Nicaragua, que Dios ilumine a todos los nicaragüenses, y nos veremos el próximo lunes. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.